Hola, esta es la octava clase del eje de números y trabajaremos las potencias. La definición de potencia es muy simple. Tenemos una base y un exponente, que significa que la base se multiplica tantas veces como dice el exponente. En algunos ejemplos, 3 elevado a 4 significaría multiplicar 4 veces 3. 3 por 3 por 3 por 3, lo que nos daría 81. Menos 5 elevado a 3 sería multiplicar 3 veces menos 5, lo que nos daría menos 125. 0,2 elevado a 2 sería multiplicar 2 veces 0,2, lo que nos daría 0,04. 2 tercios elevado a 3 implica multiplicar 3 veces 2 tercios, lo que nos daría 8/27. Algunos cálculos rápidos de algunas potencias. Podemos agilizar los cálculos de las potencias con algunos métodos. El primero, y el que a mí me parece muy importante, es aprenderse algunas potencias de memoria. Por ejemplo, las potencias de 2, las potencias de 3, las potencias de 5, los cuadrados perfectos o los cubos perfectos. Cuando uno se sabe de memoria algunos de estos cálculos, es mucho más fácil visualizarlos y poder entenderlos. Por ejemplo, saber que 2 elevado a 5 es 32, de inmediato reconocemos que el 32 es potencia de 2, o que el 81 es potencia de 3, o que el 125 es potencia de 5. Y es mucho más fácil poder reconocer los números y hacer los cálculos que corresponden. Los cuadrados perfectos también nos ayudan bastante. Más fácil poderlos reconocer cuando tengamos que después calcular raíces o logaritmos, que son los temas que vienen. Y los cubos perfectos, por lo menos algunos, para poder también visualizar mejor. ¿De qué sirve? Veamos un ejemplo. Si yo tengo la potencia 2 elevado a 4 y me sé las potencias de 2, de inmediato puedo decir que esto es 16 y no tengo que estar haciendo el cálculo en el momento. Cuando miro el 144, por ejemplo, me doy cuenta de inmediato que es un cuadrado perfecto, es 12 al cuadrado. 128 es una potencia de 2, es 2 elevado a 7. 225 es lo mismo que 15 al cuadrado. Fácilmente lo puedo hacer si me sé las potencias de memoria. 5 elevado a 4 es 625. 125 es lo mismo que 5 elevado a 3. 243 es 3 elevado a 5. 196 es lo mismo que 14 al cuadrado. 3 elevado a 3, 27. Y 13 al cuadrado, 169. Cuando uno se sabe de memoria las potencias de 2, de 3, de 5, los cuadrados perfectos y algunos cubos perfectos, es fácil poder reconocer los números y calcularlos. Como en este caso yo lo hice solo de una vez sin tener que hacer cálculos mayores. Obviamente requiere tiempo aprendérselas, pero te van a solucionar el tiempo en que demores en hacer algún ejercicio porque son los números que más se usan. Otra técnica que te puede servir son para todo lo que tiene que ver con potencias de 10 y sus amigos. Cuando hablamos de potencias positivas, hablamos de 10 y números que involucren potencias positivas de 10, hablamos números con ceros, ¿sí? Como en este caso, 10, 100 son potencias de 10, 20, 300, 1500, 2000 o 50 son números multiplicados por una potencia de 10. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Cuando hablamos solo de una potencia de 10, es un 1 acompañado con tantos ceros como indica el exponente, en este caso 5 ceros. ¿Qué fue lo que hicimos? Como tenemos solo un cero, multiplicamos la cantidad de ceros por el exponente y esa sería la cantidad de ceros que tiene el resultado. Lo mismo si tengo 100 elevado a 4, aquí tengo dos ceros. 2 por 4 es 8, así que nuestro número va a tener 8 ceros. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, si quiero elevar 20 a 3, lo que hago es elevar el 2 a 3. 2 elevado a 3 es 8. Y lo acompaño con la misma regla. Un 0 por 3 serían 3, así que nuestro número va a tener 3 ceros. Listo. 300 elevado a 2 es lo mismo que 3 elevado a 2, que es 9. Luego tengo 2 ceros, por 2 serían 4. Por lo tanto, el cuadrado de 300 es 99. 1500 al cuadrado sería 15 al cuadrado, que es 225. Luego tengo 2 ceros.
2 por 2 es 4, así que tiene 4 ceros. Así que el cuadrado de 1500 es 2.250.000. 2000 a la cuarta, 2 elevado a 4 es 16, tiene 3 ceros. 3 por 4 es 12, así que va a tener 12 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Números bastante grandes. 50 elevado a 3 es lo mismo que 5 elevado a 3, que es 125. Y tengo un 0 por 3, serían 3 ceros. 125.000. Y listo, así podemos calcular el tipo de potencias que tengan una base que sea potencia de 10 o un múltiplo de una potencia de 10 fácilmente sin tener que hacer mayor cálculo. Si hablamos de potencias negativas de 10, hablamos de números como 0,1, 0,01. Y si hablamos de potencias que involucren potencias negativas de 10, entonces estamos hablando de números que están multiplicados por alguna de estas. ¿Cómo se hace en este caso? Bueno, es más o menos lo mismo, solo que en este caso nos preocupamos por los números que hay después de la coma. Lo que hacemos aquí es contar cuántos números después de la coma, es decir, este número tiene un número después de la coma, lo multiplico por 4 y quiere decir que nuestro resultado va a ser de la forma 0,1, 2, 3, 4 números. Luego elevo el número que tengo aquí a 4. 1 elevado a 4 es 1 y lo coloco al final. Y lo demás se rellena con ceros. Por lo tanto, 0,1 elevado a 4 es en realidad 0,0001. Lo mismo aquí, 0,01 elevado a 5. Tengo dos números después de la coma. 2 por 5 es 10, así que nuestro número va a tener 10 decimales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Elevo el número a 5, 1 elevado a 5 es 1 y lo demás se rellena con ceros. Y listo. 0,02 elevado a 3, la misma idea. ¿Cuántos números tengo después de la coma? Son 2, 2 por 3 es 6, así que vamos a tener 6 decimales. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 elevado a 3 es 8, lo dejo aquí al final y lo demás se rellena con ceros. 0,0007 al cuadrado, tengo 1, 2, 3, 4 números, 4 por 2 es 8, así que nuestro resultado va a tener 8 números después de la coma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 al cuadrado es 49, todo lo demás lo rellenamos con ceros. Lo mismo aquí, serían 1, 2, 3, 4 por 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 13 al cuadrado es 169, lo colocamos hasta el final y lo demás se rellena con ceros. Y por último, 0,003 a la cuarta, serían 3 números después de la coma, 3 por 4 es 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 3 a la cuarta es 81 y lo demás se rellena con ceros. Así que es bastante fácil. Propiedades de las potencias. Existen varios tipos de propiedades de las potencias y las vamos a ir viendo una por una. La primera son las propiedades triviales, es decir, son sabidas por todos, son muy fáciles de entender y nadie las discute. Por ejemplo, que todo número elevado a 0 da 1. Ahora, esa no es tan trivial, se puede demostrar a través de la división de potencias, pero es una realidad. Todo número distinto de 0 elevado a 0 es igual a 1. 0 elevado a 0 es una indeterminación matemática, por lo tanto no puede ser resultado de una potencia. Todo número elevado a 1 es el mismo número. Esta propiedad solemos usarla al revés. Cuando vemos un número que no tiene exponente, reconocemos que el exponente es 1. 0 elevado a cualquier número distinto de 0 es 0, simplemente porque 0 por 0 es 0 siempre. Y 1 elevado a cualquier número es 1. ¿Por qué? Porque 1 por 1 es 1, por 1 es 1, por 1, 1 y así sucesivamente. Por ejemplo, si tenemos un ejercicio como este, tenemos algo aquí que dice 2 más raíz de 3 elevado a 0, pero cualquier cosa que sea, cualquier número en realidad que sea distinto de 0,
que esté elevado a 0, esto resulta ser simplemente 1. Así que en realidad aquí tenemos 1 más 5. 1 elevado a cualquier número es 1. 0 elevado a cualquier número es 0, menos 6. Hacemos la suma en el numerador. 1 más 5 es 6. 1 por 0 es 0. Y 0 menos 6 sería menos 6. Y 6 dividido en menos 6 es simplemente menos 1. Con lo cual resolvimos un ejercicio que se veía bastante grande de una forma bastante simple. Potencias especiales. Hay dos casos de potencias especiales, que son cuando la base es negativa o cuando el exponente es negativo. Si la base es negativa, ¿sí?, menos a en este caso porque A es positivo, este número es negativo. Si la base es negativa y el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Si la base es negativa y el exponente es impar, entonces el resultado va a ser negativo. En ambos casos, una vez reconocido el signo del resultado, sacamos la potencia como si la base fuera positiva. Y si el exponente es negativo, entonces lo que pasa es que se convierte en el inverso multiplicativo de la base, elevado a la potencia positiva. Entonces, si tenemos un número cualquiera elevado a un número negativo, eso se convierte en 1 sobre la base elevado al exponente positivo, o también podríamos decir es lo mismo que 1 sobre la potencia positiva. Si la base fuera una fracción, el inverso multiplicativo de una fracción es la fracción invertida, por lo tanto quedaría la fracción invertida elevado al exponente positivo. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí menos 2 elevado a 5 más menos 3 elevado a 4. Ambas son potencias que tienen base negativa. En el caso de menos 2 elevado a 5, el exponente es impar, por lo tanto el resultado es negativo. Y 2 elevado a 5 es 32. Más menos 3 elevado a 4. El 4 es par, por lo tanto este resultado es positivo. Y 3 elevado a 4 es 81. En el denominador tenemos una fracción con exponente negativo. Si la fracción está elevada a un exponente negativo, se invierte la fracción y se eleva al exponente positivo. Sería 7 medios elevado a 1. Menos 32 más 81 serían 49. Positivo porque el mayor es positivo. Recordemos que signos distintos se restan y se conserva el signo del mayor. Y esto estaría dividido, recordemos que toda potencia elevado a 1 es el mismo número, por lo tanto sería simplemente 7 medios. Y una división de fracciones es una multiplicación por el inverso multiplicativo. Así que la volvemos a invertir para poder multiplicar. Aquí podemos simplificar 49 y 7. 7 por 1 es 7 y 7 por 7 es 49. Por lo tanto, nos quedaría que el resultado aquí es 7 por 2, que es 14, y en el denominador nos quedaría 1, pero el 1 no se anota como denominador. Por lo tanto, el resultado es simplemente 14. Ejemplo de ejercicio: 1 medio elevado a menos 2 más 1 tercio elevado a menos 3. Entonces, aplicamos. Cuando el exponente es negativo, se invierte la base, que sería 2 dividido en 1, elevado al exponente positivo. Más lo mismo en la segunda fracción, quedaría 3 sobre 1 elevado a 3 positivo. 2 sobre 1 es 2 nada más. 2 elevado a 2 más 3 elevado a 3. 2 al cuadrado es 4 y 3 elevado a 3 es 27. 27 más 4 es 31. Por lo tanto, aquí la alternativa correcta es la A. Sigamos con las propiedades de las potencias. Estas propiedades tienen que ver con la operatoria con potencias. La primera dice que si yo tengo una potencia de una potencia, o sea, más de un exponente, se conserva la base y se multiplican los exponentes. Si tenemos multiplicación de potencias que tienen la misma base, conservo la base y sumo los exponentes. Si divido potencias de igual base, se conserva la base, pero se restan los exponentes. Y también podemos multiplicar o dividir si tenemos el mismo exponente. Siempre tiene que haber algo igual
para que podamos multiplicar o dividir. Entonces, si tenemos el exponente igual, se conserva el exponente y se multiplican las bases. Si tenemos una división de potencias de igual exponente, se conserva el exponente y se dividen las bases. En general, las propiedades nos permiten multiplicar y dividir potencias que tengan o igual base o igual exponente. Si fueran distintas, simplemente habría que desarrollar cada una de las potencias y luego multiplicar. Ojo, no hay propiedades para sumas o restas de potencias. Así que en esos casos se puede hacer de dos formas. Si las potencias son similares, se puede factorizar, pero si son distintas hay que desarrollar las potencias y luego resolver. Eso lo vamos a ver más adelante. Veamos un ejemplo de ejercicio. En este caso tenemos 12 elevado a 3 por 12 elevado a 5. Nos damos cuenta que tenemos exactamente la misma base. Entonces, si tenemos la misma base, conservamos la base, que es 12, y sumamos los exponentes. 3 más 5, 8. Dividido en, aquí tengo una potencia de una potencia. Es 2 elevado a 2 elevado a 2. Entonces, conservo la base y multiplico los exponentes. 2 por 2, 4. Y esto está por 3 elevado a 4 por 6 elevado a 2. Bajamos. 2 elevado a 8 dividido en. Aquí tengo una multiplicación con igual exponente. Entonces conservo el exponente y multiplico las bases. Estoy en esta propiedad. 2 por 3 es 6. Por 6 elevado a 2. Y aquí tenemos una potencia de igual exponente. Entonces sería 12 elevado a 8 dividido en, conservo la base y sumo los exponentes. 4 más 2 es 6. ¿Y qué podemos hacer aquí? Bueno, yo sé que el 12 es 6 por 2 y está elevado a 8. Entonces es lo mismo que decir 6 elevado a 8 por 2 elevado a 8. ¿En qué me baso para decir esto? Bueno, volviendo atrás de la propiedad de multiplicación de igual exponente. Si tengo una multiplicación elevado a un exponente, es lo mismo que multiplicar cada base elevado al exponente. Entonces, esto está dividido en 6 elevado a 6. Y aquí puedo dividir las potencias que tienen igual base. Entonces, ¿qué nos queda? En la división de potencias de igual base se conserva la base y se restan los exponentes. 8 menos 6 es 2 por 2 elevado a 8. Y aquí no queda nada más que hacer, a menos que quieran desarrollar las potencias y decir, bueno, esto es 36 por 2 elevado a 8, que sería 256. Pero no voy a hacer la multiplicación, no es necesario. Ejemplo de ejercicio. Si 3 elevado a m es igual a p y 8 elevado a b es igual a q, con m y p números enteros, ¿cuál de las siguientes expresiones es igual a 3 elevado a m más 1 por 3 elevado a b más 1, todo elevado a menos 1? En este caso, lo primero que tendríamos que hacer es relacionar esta expresión con alguna expresión que contenga p y q. Para esto, vamos a fijarnos que los exponentes son una suma de números. ¿Cuándo obtenemos una suma de números? Cuando multiplicamos potencias de igual base. En ese caso se conserva la base y se suman los exponentes. Por lo que vamos a hacer el paso al revés, es decir, vamos a pasar de aquí para allá. Desde la suma de exponentes a una multiplicación de potencias de igual base. Entonces 3 elevado a m más 1 sería 3 elevado a m por 3 elevado a 1. Por 8 elevado a b más 1 sería 8 elevado a b por 8 elevado a 1 y todo esto está elevado a menos 1. Reemplazamos, 3 elevado a m es p, 3 elevado a 1 es simplemente 3, recordemos que todo número elevado a 1 es el mismo número, 8 elevado a b es q y 8 elevado a 1 es simplemente 8 y todo esto está elevado a menos 1. Aquí multiplicamos números con números y letras con letras. 3 por 8 sería 24, PQ elevado a menos 1.
¿Qué pasa cuando tenemos un exponente negativo? Bueno, lo que pasa es que nos queda 1 sobre la potencia positiva, es decir, 24pq elevado a 1, pero elevar a 1 siempre queda el mismo número, por lo tanto nos queda simplemente 24pq. Así que la alternativa correcta sería la B. Sumas de potencias. Yo les decía, no existe ninguna propiedad que nos permita sumar potencias o restar potencias. Pero hay un caso particular, y es cuando tenemos potencias que son similares, es decir, tenemos potencias que se repiten de alguna manera, entonces podemos sacar un factor común. Les explico con ejemplos. En este caso, tenemos 5 elevado a 3 más 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 5 elevado a 3. Entonces, lo que tenemos en realidad es 5 elevado a 3 por algo, porque recordemos que la multiplicación es una suma reiterada. Entonces, si sumamos 1, 2, 3, 4, 5 veces 5 elevado a 3 es lo mismo que 5 por 5 elevado a 3. Entonces, aquí ya tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. 3, recuerden que si no hay, es un 1, 3 más 1, 4. Estaría listo. Ahora, si nos piden el resultado, sería 625. ¿Por qué salió este 5? Porque tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 elevado a 3. Entonces, por eso lo multiplicamos por 5. En este caso, no son exactamente iguales como aquí arriba, pero vemos que podemos tomar una parte como factor común. Siempre sería la que tiene menor exponente, en este caso 7 elevado a 3. ¿Por qué? Porque 4 sería 3 más 1. Y ocupamos la propiedad que dice que si tengo una multiplicación de potencias de igual base, el resultado es una potencia con la suma en los exponentes. Entonces, si tengo una suma, esto lo puedo separar como 7 elevado a 3 por 7 elevado a 1. Entonces tenemos este factor común que es 7 elevado a 3. ¿Factor de quién? Bueno, si quito el 7 elevado a 3 aquí, me queda este 7. Y si quito el 7 elevado a 3 aquí, queda 1. Porque 1 por 7 elevado a 3 me da 7 elevado a 3. Entonces solo resuelvo esto. Sería 7 elevado a 3 por 8. Lo voy a dejar ahí, no es necesario que continuemos. En este caso, la misma idea que en el primer caso. Tenemos 1, 2, 3, 4 por 3 elevado a 5. Entonces sería 4 por 3 elevado a 5 dividido en 4. Podemos simplificar el 4. Y nos queda que este resultado es simplemente 3 elevado a 5. Ejemplo de ejercicio. En este caso tenemos una potencia que se repite más o menos 5 elevado, pero aquí hay un 25 elevado. Y aquí es cuando aprenderse algunas potencias es muy fácil. 25 es 5 al cuadrado. Por lo tanto, primero que nada voy a escribir todo como una misma potencia. 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1 más 5 elevado a 2 elevado a n menos 1. ¿Sí? Desarrollamos la potencia de la potencia, nos quedaría 5 elevado a 2n menos 3 menos 5 elevado a 2n menos 1 más 5 elevado a 2 por n, que sería 2n, menos 2 por 1, que es 2. Y aquí vamos a sacar un factor común, que es el que se repite en todos los casos, ¿sí? Que es el 2n. Porque 5 elevado a 2n menos 3 significa lo mismo que 5 elevado a 2n por 5 elevado a menos 3. Menos, esto sería 5 elevado a 2n por 5 elevado a menos 1. Más 5 elevado a 2n por 5 elevado a menos 2. Esto utilizando la misma propiedad anterior de multiplicación de potencias de igual base. Entonces voy a quitar el 5 elevado a 2n y me va a quedar como factor común de 5 elevado a menos 3 menos 5 elevado a menos 1 más 5 elevado a menos 2. Voy a desarrollar las potencias que tenemos aquí. Sería 5 elevado a 2n por, esto es una potencia con exponente negativo,
quedaría 1 sobre la potencia positiva, menos 1 sobre 5, más 1 sobre 5 al cuadrado, utilizando la misma propiedad. Luego vamos a tener que desarrollar y hacer una suma de fracciones. Sería 1 sobre 125 menos un quinto más un 25avos. Ahora, es fácil sacar el mínimo común múltiplo entre números de la misma potencia, porque siempre va a ser la potencia mayor, que sería 125. Amplifico mis fracciones para que queden con el mismo denominador. Y sería 1 sobre 125 menos 25 sobre 125. Si lo ven, es como lo que le falta al exponente para convertirse en 3. Sería 5 elevado a 2, 25, 25 por 1, 25, y 25 por 5, 125. Más 5 sobre 125. Sumamos, nos quedaría 5 elevado a 2n por 1 menos 25 es menos 24, y menos 24 más 5 es menos 19 sobre 125. Revisamos nuestras respuestas. Ya solo con mirar, la única que tiene el menos 19 que aquí aparece es la D, por lo tanto, lo más probable es que la D sea la respuesta correcta. Pero como hay ninguna de las expresiones anteriores, debemos revisar un poco más allá. Entonces voy a convertir de nuevo el 125 a potencia. Sería 5 elevado a 2n por menos 19 dividido en 5 elevado a 3. Entonces voy a hacer la división de potencias de igual base. En ese caso se conserva la base y se restan los exponentes, por lo tanto nos quedaría 2n menos 3 y esto por menos 19. 5 elevado a 2n menos 3 por menos 19 es lo mismo que menos 19 por 5 elevado a 2n menos 3, porque la multiplicación es conmutativa. El orden de los factores no altera el producto. Alternativa correcta, la D. Notación científica. Una pequeña parte de las potencias se usa para lo que es la notación científica, que sirve para anotar números demasiado grandes o demasiado pequeños a través de una forma más simple, que incluye un número racional multiplicado por una potencia de 10. ¿Sí? Ahora, estrictamente, para que sea notación científica como tal, el número que vamos a multiplicar por la potencia de 10 tiene que estar entre 1 y 10. Es decir, ser de la forma 1, algo hasta 9,999. ¿Sí? Pero el concepto de la notación se puede ocupar para cualquier tipo de número y podemos moverlo según nuestra necesidad. Y pueden ser con potencias positivas de 10 o con potencias negativas de 10. ¿Sí? En este caso, si las potencias son positivas, lo que hacemos es tomar el primer número que esté entre 1 y 10, que en este caso sería 3, y lo multiplicamos por una potencia de 10 con un exponente igual a la cantidad de ceros que tenga. En este caso, ¿cuántos ceros tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ceros elevado a 8. Lo mismo aquí, el primer número distinto de 0 es 156, así que podríamos escribirlo como 156 por 10 elevado a ¿cuántos ceros tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. También sería 10 elevado a 8. Pero el número, para que sea una notación científica, debe estar entre 1 y 10. Por lo tanto, debería ser 1,56. Entonces lo que hacemos es contar hasta donde vamos a poner la coma. Es decir, si la coma va a ir después del primer número, cuento todos los números que hay hasta acá y pongo una coma aquí. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por lo tanto, el exponente sería 10. Lo mismo acá. Si lo tomáramos como en el principio, sería 82 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por 10 elevado a 9. Pero recordemos que tiene que ser un número entre 1 y 10, por lo tanto sería 8,2. Y le agrego un número más que sería 10 elevado a 10. Así que en general, para encontrar la notación científica, cuento los números de donde voy a poner la coma. ¿Sí? Si la coma queda al final del número, entonces solo contamos los ceros.
pero si queda entre medio tengo que contar todos los números desde donde puse la coma hasta el final. Lo mismo pasa con las potencias negativas. Tengo que mover la coma tantos espacios a que quede el primer número que sea mayor que 1. En este caso sería 4. Por 10 elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto me moví? 1, 2, 3, 4 espacios, así que sería menos 4. Si es 0,0125, el primer número que sería distinto de 1 sería 1,25. Por 10 elevado a ¿cuánto? ¿Cuánto moví la coma? 1, 2 espacios. Así que sería menos 2. Ahora igual podríamos moverla más. Podríamos moverla hasta el final y sería 125 por 10 elevado a menos 4. Pero el que se podría llamar notación científica como tal es 1,25 por 10 elevado a menos 2. Pero a conveniencia, a veces para no trabajar con decimales, podemos moverlo como nosotros queramos. Por último, en este último caso sería 1,2 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, porque hasta ahí me moví. Así que sería 10 elevado a menos 8 en sí, ¿sí? Cuando la coma la muevo desde aquí hacia allá, entonces la potencia es positiva, y si la muevo hacia allá es negativa. Veamos cómo se usa esta notación. Es para resolver ejercicios como estos. En este caso, lo que hacemos primero es transformar a una notación científica o cercana a científica. Por ejemplo, el 2000 lo podemos escribir como 2 por 10 elevado a 3 y está multiplicado por 4 por 10 elevado a menos 3 dividido en 5 por 10 elevado, ¿cuánto me muevo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, a menos 7. Entonces, cuando tengo esto, trabajo con los números que no son potencias de 10 por separado de las potencias de 10. Es decir, sería 2 por 4 dividido en 5 por 10 elevado a 3 por 10 elevado a menos 3 dividido en 10 elevado a menos 7. Entonces, 2 por 4 aquí es 8 quintos. Y aquí tenemos una multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base y sumo los exponentes. 3 más menos 3 es 0, dividido en 10 elevado a 7. 8 quintos es 1,6. Por 10 elevado en este caso a 0, como son potencias de igual base, se conserva la base y se restan los exponentes. 0 menos 7 sería 7 positivo, así que nos quedaría 1,6 por 10 elevado a 7, que si lo quisiéramos transformar a un número extendido sería 1, y desde aquí comenzamos a contar las cifras: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Por lo tanto, 1,6 por 10 elevado a 7 es 16 millones. Todo depende de cómo nos expresen las alternativas. Si nos las dan de esta manera, entonces ya aquí terminamos el ejercicio. Si no, lo extendemos para ver si está de esta manera. Ejemplo de ejercicio. Las masas del Sol y de la Tierra aproximadamente son 1,98 por 10 elevado a 30 kilogramos y 5,98 por 10 elevado a 24 kilogramos respectivamente. Con estos valores, ¿cuántas veces está contenida aproximadamente la masa de la Tierra en la masa del Sol? Para saber cuánto una cantidad está contenida en otra, lo que hacemos es dividir. Por lo tanto, tenemos que dividir la masa del Sol entre la masa de la Tierra. Eso sería 1,98 por 10 elevado a 30 dividido en 5,98 por 10 elevado a 24. Vamos a mover la coma un poquito para que nos queden enteros. Y sería 198 por 10 elevado a 28 dividido en 598 por 10 elevado a 22. Entonces tenemos que dividir 198 dividido en 598. Obviamente no cabe, 0, y sería 0. Vamos a tratar de sacar la tabla del 598. 598 por 1 ya sabemos que es 598. Por 2 sería 1196. 598 por 3
sería 1794 y 598 por 4 sería 2392. Entonces aquí ya me pasé, por lo tanto el número debe ser 3. 3 por 598 es 1794 y 1980 menos 1794 es 186. Le agregamos un 0 y volvemos a dividir. Nos fijamos que nos va a quedar exactamente en el mismo lugar. Entonces ahora restamos 1860 menos 1796, que nos daría 64. Le agregamos un 0 y aquí solo cabría una vez. 640 menos 598 sería 42. Le agregamos un 0 y aquí ya no cabe. Entonces vamos a continuar con la tabla. 598 por 5 es 2990. 598 por 6, 3588. Y por 7 sería 4186. Y aquí creo que estamos más cerca. Entonces el siguiente número es 7. Y 4200 menos 4186 es 14. Si le agregamos un 0, no cabe otra vez. Le agrego otro 0 y serían 2 veces. Y así sucesivamente. Yo creo que hasta ahí lo podemos dejar sin ningún problema. Entonces veamos nuestros resultados. 3,311 sería como aproximarlo a la milésima por redondeo, así que podría ser 3,020 no, está muy lejos de nuestro decimal. 3,311 es el mismo, así que podría ser 320 no. 4, aproximar a 4 está un poco más complejo porque sería haberlo cortado aquí, así que no. Entonces vamos a escribirlo como 0,3311 para encontrar nuestra solución y veamos qué potencia de 10 queda aquí. En este caso tenemos 10 elevado a 28 dividido en 10 elevado a 22. Potencias de igual base que se están dividiendo, se conserva la base y se restan los exponentes. Por lo que quedaría 10 elevado a 28 menos 22, que es 6. Positivos. Vamos a correr la coma, un espacio para que nos quede de la forma 3,311. Y aquí lo que pasaría es que se resta sería solamente elevado a 5. Entonces, la alternativa correcta es la A. Crecimiento y decrecimiento exponencial. Esto nos sirve para resolver algunos problemas, ¿ok? En el caso del crecimiento, es cuando una variable se multiplica en un tiempo determinado, se va aumentando por A veces este motivo. Y el decrecimiento es cuando se va dividiendo o se va multiplicando por una fracción, ¿sí? O sea, va teniendo la cuarta parte o los 2/3 de, esos son decrecimientos exponenciales. Entonces, los elementos que necesitamos reconocer siempre son el valor inicial, es decir, cuántos de los elementos o qué medida es la inicial con lo que comenzamos, cuál es la base de multiplicación o división que tenemos, es decir, cuánto es lo que va variando o se va multiplicando cada vez, y el intervalo temporal de cambio, que puede ser t o alguna expresión que involucre a t, es decir, cada cuánto tiempo hay un cambio o qué expresión hay un cambio. Veamos un ejemplo. Dice, una célula se convierte en 2 células cada 30 minutos. Si comenzamos con una población de 30 células, ¿cuántas habrá en 3 horas? Lo primero es identificar valor inicial, 30 células. Con esa población de células comenzamos. ¿Cuál es la base de nuestra multiplicación? ¿Qué va pasando con las células cada cierto tiempo? Bueno, cada célula se va convirtiendo en 2 células. Entonces lo que estamos haciendo es multiplicar por 2. ¿Y cada cuánto pasa esto? Cada 30 minutos. Entonces, nuestra expresión siempre va a ser el valor inicial por la potencia
que tiene como base el cambio en la base de multiplicación y el tiempo que vamos a tener que escribirlo dependiendo de lo que nos pidan. En este caso nos piden cuántas habrán en 3 horas, por lo tanto nuestro tiempo se mide en horas. ¿Cuántos bloques de 30 minutos hay en cada hora? Hay 2. Por lo tanto, tengo que multiplicar por 2 el tiempo que tengamos. Así que nuestra expresión en este caso sería 30, que es la cantidad de células iniciales, por 2, ¿sí?, elevado a 2t, porque el t se va a medir en horas. Entonces, cada hora tiene 2 bloques de 30 minutos. Entonces, si queremos saber cuántas hay en 3 horas, solamente reemplazamos el t igual a 3. Entonces sería 2 elevado a 6 y 30 por 64 sería 1920. Quiere decir que en 3 horas van a haber 1920 células en total. Ejemplo de ejercicio. Una pelota se deja caer desde una altura A. La altura que alcanza la pelota en el primer rebote es equivalente a 2/3 de A. Después de cada rebote, la pelota alcanza una altura equivalente a 2/3 de la altura del rebote anterior. ¿Se puede determinar el valor de la altura al décimo rebote de la pelota si se conoce? Vamos a analizar primero la información que nos da el problema. ¿Cuál es la cantidad inicial con la que comenzamos este decrecimiento? Es la altura A. Ese sería nuestro primer valor. Luego, ¿qué va pasando con nuestra altura A según pasan los rebotes? Lo que va pasando es que cada rebote se va convirtiendo en 2/3 del rebote anterior. Y por último, ¿cuál sería nuestro tiempo en este caso? En este caso no es el tiempo, sino es cada rebote. Ese sería nuestro punto a seguir. Entonces, en el primer rebote ya sabemos que corresponde a 2/3 de A. El segundo rebote sería 2/3 por 2/3 de A, porque es los 2/3 del anterior. O lo que es lo mismo, 2/3 elevado a 2 por A. Si nos fijamos, en realidad tenemos nuestro valor inicial, que es A, por 2/3 elevado al rebote que le vamos a poner T, donde T es la cantidad de rebotes que llevamos, porque coincide el exponente. Entonces, ¿qué necesito yo para saber cuál es el cuánto mide el décimo rebote? Solo tengo que reemplazar el t igual a 10, por lo tanto nos quedaría A por 2/3 elevado a 10. ¿Qué me falta para conocer este resultado? Bueno, solo me falta el valor de A. Si puedo conseguir el valor de A, tengo el valor del décimo rebote. Entonces, revisemos nuestras alternativas. Alternativa 1. Si conocemos la altura inicial A, por supuesto, de inmediato, tal como lo acabo de decir, si tenemos la altura inicial A, ya podemos encontrar el décimo rebote. La segunda dice, la altura que alcanza en el tercer rebote. Ok, si nos dicen que conocemos cuánto es A por 2/3 elevado a 3, de aquí yo puedo despejar el valor de A, y obteniendo el valor de A, puedo calcular el del décimo rebote. Por lo tanto, también se permite. Eso quiere decir que la alternativa correcta es la D, cada una por sí sola. Y eso es todo por hoy. Espero que este video les haya servido. Si les ha servido o no, díganmelo de todas maneras. Siempre sirve. La crítica siempre es buena. Cuídense, que tengan una muy linda semana y que todo vaya bien. Nos vemos.